el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Doctor, usted tenía un tema que lo venía escuchando y no puedo de ninguna manera quedarme apático a ese comentario, porque la realidad del pueblo cubano hay que verla desde un contexto digamos que global e histórico. Hay que destacar que la situación actual de Cuba viene arrastrándose desde un proceso histórico que ha sido inducida no por la clase dirigente cubana, de ninguna manera, porque la clase dirigente cubana ha hecho todo el esfuerzo posible porque haya una, digamos que, distribución de la riqueza en Cuba, y que esa distribución de la riqueza se haya traducido inclusive en mejoría de servicios básicos, que muchos pueblos latinoamericanos no gozan de esa situación, a pesar de la crisis inducida que hay en Cuba. Hay que destacar que los norteamericanos, que han logrado, digamos que, tener una hegemonía desde el punto de vista económico, militar, en toda esta región del Caribe y una gran parte importante del mundo, es quien controla las economías de casi todos estos países. Y como no ha podido controlar el modelo económico cubano por un problema de carácter ideológico, que obviamente que son antagónicos, este control hegemónico desde el punto de vista económico que tienen los Estados Unidos ha hecho que Cuba sea estrangulada desde el punto de vista de la economía. Mientras en otros países existen incluso políticas de importación de todo tipo de mercancía, en Cuba se le prohíbe a otros países que importen materia prima para Cuba. Y evidentemente que eso se traduce en una crisis. Lo propio ocurre con Venezuela, con el llamado bloqueo. Cuba tiene un bloqueo, doctor Giovanni de León, de más de 50 años. Un bloqueo económico. Estados Unidos ha llegado al extremo incluso de sancionar países que han intentado, digamos que, tratar de ayudar a Cuba en materia de lo que tiene que ver con la exportación hacia Cuba de materia prima, y lo ha sancionado. Pero también hay que destacar que Cuba en algunos momentos tuvo situaciones, digamos que, más cómodas para su pueblo, y era cuando tenía relación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, dirigida obviamente por el partido bolchevique ruso. Y en ese momento las relaciones de Cuba, que no la tenía con Estados Unidos, y la URSS se había convertido también en una potencia económica, bueno, la situación cubana era de otra manera, era diferente. Cuando cae la Unión Soviética en los años 90, evidentemente que ahí se le complica la situación económica a Cuba, porque al dar el salto los soviéticos de un modelo social, económico y político parecido al cubano, y donde tenían una relación de solidaridad entre ambos países, entonces eso se rompe. Y al romperse, entonces evidentemente que Cuba comenzó nuevamente en una situación de crisis, porque los Estados Unidos aprovecharon la caída de la URSS y entonces volvieron y retomaron el control hegemónico del mundo en materia económica y estrangularon nuevamente a Cuba.
Cuando llega Chávez, en los años 2000, comenzando la década del 2000, nuevamente Cuba tiene un respiro. Tiene un respiro porque desde Venezuela, que se trazó incluso la política de los países no alineados de América, y en esos países no alineados estaba Venezuela, entró Ecuador, entró Bolivia, estaba Cuba, entró incluso Argentina, estaba Brasil con Lula, y entonces estos países que se convirtieron en un bloque, cuando hablaban de no alineado, era no alineado con Estados Unidos. Y entonces también Cuba ahí tuvo cierto respiro, porque a Cuba llegaba el petróleo, como llegó aquí a través de Petrocaribe, la política de Petrocaribe. Pero ¿qué resulta? Que Estados Unidos entonces enfocó los cañones contra Venezuela y también le impuso un bloqueo a Venezuela. Y la crisis que vive Venezuela hoy es provocada exactamente por Estados Unidos. Lo que quiero decir es que los USA americanos, es decir, la clase gobernante de los Estados Unidos, la burguesía de Estados Unidos, ha hecho posible esas crisis en los países que no están alineados con su modelo social, económico y político. Lo que significa que ellos son los responsables de esta situación. Si observamos, aún en medio de la crisis que pueda tener el pueblo cubano, miren, el único país de Latinoamérica que fue capaz, en medio de la pandemia, elaborar ellos su propia vacuna contra el COVID fueron los cubanos. Lo que significa que en materia de salud, los cubanos le llevan años luz a cualquier país en el mundo. Crearon la Soberana. Y probablemente fue el único país de Latinoamérica donde menos personas fallecieron. Donde hubo un control de esa pandemia que estaba matando al mundo, en Cuba. En ese país de la cual estamos hablando de la crisis, que yo digo que es inducida. Puede ser que alguien me diga que no, pero eso lo podemos debatir y podemos incluso analizar con profundidad este tema. En Cuba, doctor Giovanni de León, amigos que nos están escuchando, la tasa de mortalidad materno-infantil es casi cero, mientras que en otros países de Latinoamérica y probablemente en el mundo, esa tasa de mortalidad materno-infantil está muy elevada. En Cuba es casi cero. La tasa de desnutrición, eso en Cuba prácticamente no existe la desnutrición. Una paradoja, porque el pueblo sin comida prácticamente y que no tenga desnutrición, como que así es prácticamente chocante, ¿me entiendes? Ahora, en el análisis que nosotros hacíamos, el comentario, obviamente que reconocimos la calidad, o reconocemos, si hay que hacerlo nuevamente, la calidad de los profesionales de Cuba. Yo tengo una amiga que es médico y es de origen cubano, y me decía, y me lo ha dicho en diferentes ocasiones, oye, pero aquí en República Dominicana, a pesar de que me gusta por la diferencia que hay en torno a restricciones, aquí los médicos no tienen pacientes, aquí son clientes, me dice ella. Me dijo, en Cuba son pacientes y nosotros los atendemos de una manera tal que queden sanos para que no vuelvan. Así es. Porque nos dan más trabajo que vuelvan, porque el ejercicio de la medicina es gratuito. Y me planteaba ella, en Cuba no hay clínicas, hay hospitales públicos donde se le debe dar atención. Porque la salud en Cuba no es un negocio. A los pacientes, y cuando los atendemos, para no cargarnos de trabajo, pero además hay una supervisión estricta, lo atendemos bien para que si vuelve no sea por esa patología. Y bueno, eso ha estado, sí, pudiera ser, como usted plantea, una inducción, sobre todo en los países desarrollados y poderosos, de manera específica los Estados Unidos de Norteamérica, pero obviamente que ha obedecido a esos regímenes de gobierno. Usted sabe que Cuba
se ha opuesto a esa intervención de manera directa de los Estados Unidos, y para nadie es un secreto que los Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo y que muchos suelen llamarles el policía del mundo, y todo eso del régimen de Fidel, lo que ha ocurrido ahí, obvio que los Estados Unidos lo vio como un régimen dictatorial y ellos no comparten eso, y como la mayor fuente de movimiento económico y riqueza lo controla ese país de primer mundo, es natural que le imponga ciertas restricciones que en el caso específico de Cuba no han sido ciertas y no total, o no han sido algunas, sino la totalidad de las restricciones para que puedan desarrollarse de una manera holgada. Y eso era lo que realmente planteábamos y hacíamos comparación con Venezuela. Ahora en Venezuela, entre Venezuela y Cuba hay que guardar distancia, y por eso lo dije, que frente a Nicolás Maduro, que se puede observar en los avisos de búsqueda de los organismos internacionales de que Nicolás Maduro está siendo buscado, él y Deodado Cabello y otros que supuestamente forman parte de una red de narcotráfico. Eso es otra cosa frente a Cuba, porque Cuba no se puede comparar en términos tal vez de preparación, de educación y del mandato propio con Venezuela. Venezuela es diferente. Doctor, un niño cubano y un adulto de República Dominicana, en materia de lo que es cultura universal, ese niño cubano se tira a cualquier adulto dominicano. El nivel de educación de Cuba está muy por encima del sistema educativo de la República Dominicana y de cualquier otro país de Latinoamérica. En Cuba hay 0 tasas de analfabetismo. En Cuba. O sea, en medio de tantas dificultades, yo pienso que ese es un pueblo heroico, doctor John, que ha sabido sobrevivir. Y a veces uno dice que la represión, que la Aquí me escribe un amigo, dile a Darling que se vaya a vivir para Cuba. Que le prohíben cosas. Miren, hay que estar en los pantalones de un pueblo que, porque no está alineado con una política imperial de los Estados Unidos, le han provocado todo eso. En la ONU, estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas, ahí se ha decidido varias veces el rechazo al embargo cubano por mayoría, y los Estados Unidos aún así han violentado esas resoluciones de la ONU y de la Organización de Estados Americanos y ha continuado con ese embargo a Cuba. Eso no puede ser celebrado de ninguna manera. Por eso quiero expresar nuevamente mi solidaridad con el pueblo cubano. Esa solidaridad no puede negarse, y todos los pueblos del mundo deben expresar su solidaridad con el pueblo cubano, porque ellos son seres humanos. Dale. Independientemente de que no estén de acuerdo con el modelo económico de los Estados Unidos, porque ese es el problema. Es un problema ideológico. Los cubanos no están de acuerdo con el modelo de Estados Unidos. Sí, pero y quieren ellos trazar su modelo, pero ellos no quieren. Pero hay una situación en Cuba. Es que Cuba tiene un modelo todavía que data de los años 30. No, 50, no es que data los años 50 de Fidel. No, es que escúchame. No, pero déjame decirte que estás equivocado. Sí, pero permíteme nada más esa intervención breve. Oye, ¿por qué? Porque le han sucedido a Fidel Castro dos presidentes le han sucedido a Fidel Castro, el hermano Raúl y creo que apellido Canel Bermúdez, ¿verdad? Díaz Canel. Le han sucedido. Entonces, el mismo modelo que inició Cuba cuando derrocaron al presidente, que realmente fue una revolución y que todo el mundo entendía que esa revolución podía darle al traste de que Cuba se perfilara como uno de los gobiernos y estados, como tú has dicho, en deporte fue
el primer renglón y ya ha decaído. Eso que tú has dicho, claro, buenos médicos que de acá han ido a estudiar y han venido preparados. Muchos también. Pero ya no es el Cuba de esa época, porque Cuba se ha quedado atrás y otros países. Y siguen estudiando mucho dominicanos. Exactamente, pero que la situación económica le está arropando. En Cuba, yo dije hace unos días que para un criador de reses poder sacrificar y usar su propia carne, tiene que esperar que la choque un carro. Oye, pedir un permiso. Y ellos mismos deben robarse su carne para comerla, para usarla. Entonces, es un método, creo que el Estado sigue todavía dirigiendo el consumo. El producto, tú tienes que irlo canalizando y dividiéndolo. Tú debes comerte 2 libras de arroz hoy, cuando tú tienes el apetito de comerte 3. No puedes hacerlo. Entonces, está en una situación delicada la población cubana, que yo no sé cómo esos cubanos no han hecho una revolución como la hizo Fidel Castro en un momento. Pero ahora, y la revolución más fuerte es la que se hace por hambre, por alimento, por falta de comida, y eso va a ocurrir en Cuba. Que hay conciencia, Giovanni. Lo que pasa es que la mayoría del pueblo cubano está consciente de que esa crisis está inducida. ¿Y tú crees? Pero Rusia yo sí creo que sabe que, claro que, sí, está en un modelo equivocado aún. Óyeme, yo creo que los rusos saben los eso. Los cubanos saben que esa crisis está inducida desde los norteamericanos. Claro que sí lo saben. Yo. Pero este actual presidente inició un asunto de los años 50, Hondo Trujillo. Mira, oye, ¿qué es lo que ocurre? En la humanidad se han conocido hasta hoy 5 modelos social, económico y político. 5. En principio se concibió como el modelo primitivo, como un modo de producción, a pesar de que estos vivían de la caza, de la pesca, recolección de frutos y eso. El segundo se conoció como el esclavismo, que fue quien sustituyó el modelo primitivo. Basado en la explotación, en considerar al ser humano como un instrumento más de trabajo. El tercer modo fue el feudalismo, que sustituyó al esclavismo, basado también en un modelo de explotación, donde el campesino siervo no tenía derecho prácticamente a nada, solamente a una pequeña porción de terreno, y el señor feudal era quien controlaba la tierra. El cuarto modelo que sustituyó al feudalismo fue el capitalismo, basado en este caso en la propiedad privada sobre los medios de producción. Esa propiedad privada la controla la burguesía, de ahí que hay 2 clases sociales, la burguesía y lo que Marx le llamó el proletariado o el trabajador. Y luego entonces está el modelo social y económico basado en lo que se llama socialismo, que es el 5º modelo económico que se conoce hasta hoy, implementado por los rusos, implementado en China, implementado en Cuba y en otros países en Cuba, que conformaron aquel tiempo la Unión Soviética. Mira, mencionaste dos estados, China y Rusia. Fíjate cómo no, te mencioné China. Otros países, porque acuérdate que Rusia componía una diversidad de países y luego que componían la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas. No, era la Unión de Repúblicas Socialistas. Varios países componían la URSS. Y en China, obviamente, pero también está Corea del Norte, estuvo Vietnam del Norte, también está son con la caída de Cuba, con la caída de la perestroika. O sea, estamos hablando de países que sí componían ese modelo social y económico al que le llaman el socialismo. Entonces, en Cuba, en esta región cercano a Estados Unidos, continúa con el modo de producción socialista. Y evidentemente que es el único prácticamente cerca de Estados Unidos que lo tiene. Porque a pesar de que Chávez estuvo en Venezuela, no tenía el modelo social, económico y político llamado socialismo. Chávez se trazó un modelo al que él le llamó el socialismo del siglo XXI. Desde mi punto de vista, eso fue un invento de Chávez. Porque no puede existir un modelo del cual él como presidente pueda trazarlo, y que el socialismo del siglo XXI, parece que unificó parte de los modelos. Que puede ser, que eso era contrario a un pensamiento marxista-leninista. Eso no obedecía a un pensamiento marxista-leninista, lo de Chávez. Entonces, en Cuba sí se mantiene ese modelo.
Entonces, evidentemente que eso Estados Unidos no puede permitirlo. Pero no ha dado resultados. Pero ¿cómo va a dar resultados si el que controla el mundo, Giovanni, que es lo que yo quiero que nosotros entendamos, pero que yo quiero si el que controla el mundo tiene un bloqueo a Cuba? Sí, entonces, ¿qué debe hacer República Dominicana, déjame decirte una cosa, República Dominicana no puede exportar nada a Cuba porque se lo prohíbe Estados Unidos, para darte un detalle. República Dominicana, nuestro país, que estamos cerca de Cuba, ¿verdad? Yo te dije ahorita después de Haití está Cuba. Que es el policial. Es cerca, lo más cercano de Haití. No puede exportar nada a Cuba porque se lo tiene prohibido Estados Unidos. Para darte un detalle como ese. Por ejemplo, eso es decir de República Dominicana. La mayoría o todos los países hacen eso. El único que tenía una relación de intercambio comercial fueron los venezolanos, y a Venezuela también la tienen estrangulada. ¿Qué tú quieres que ocurra en Cuba, lo que han sido es orgulloso. ¿Por qué no la economía nuestra está diferente a la de Cuba? Porque aquí se permite que llegue de todo. De toda parte del mundo llega de todo. El libre comercio. El libre comercio. Y no hay embargo. Pero a Cuba les tienen embargada. Es lo que yo quiero que podamos entender. Entonces, ¿por qué no se zapatean, como dicen en mi campo, esos gobernantes, y buscan otro modelo? Porque si eso no me está resultando, vamos entonces, únete al enemigo. No, porque ellos han sido valientes y han decidido. Valientes con la situación económica. Pero valientes convirtiéndose en su propio adversario, así de esa manera, con esa supuesta valentía.